En un país en el que cuesta encontrar consensos, hay una realidad que parece estar en boca de todos. Chile vive una fatiga constitucional. Así como quien se fue de fiesta por 3 días consecutivos, el país atraviesa en los últimos meses por un lunes eterno. Estamos somnolientos, tenemos la boca seca, nuestro cuerpo aún lucha por procesar todo lo consumido durante los últimos meses. La falta de interés por el nuevo proceso constituyente, sin embargo, no es un fenómeno aislado. Tras un estallido en el que se multiplicó el consumo de noticias y una pandemia que nos obligó a pasar largas horas frente a las pantallas, encerrados, tratando de descifrar las implicancias del virus, nos hastiamos también de los medios. Esta fatiga de noticias es quizás la mayor conclusión a la que llega el capítulo chileno del flamante Digital News Report, elaborado por el Reuters Institute y dado a conocer la mañana del 14 de junio. De hecho, el 40% de los encuestados en el país señaló evitar el consumo de noticias a veces o de manera frecuente. Entre los temas más susceptibles de ser evitados se encumbró nada menos que la política nacional. La caída parece afectar a todos los soportes noticiosos. Entre 2017 y 2023, los medios digitales y las redes sociales han caído del 93 al 79%. En el caso particular de las redes sociales, la bajada es del 76 al 65%, mientras que la televisión bajó del 80 al 56%. Esperablemente, el descenso más pronunciado lo ha sufrido la prensa escrita, que se redujo desde un 46% a tan solo un 16%. En el capítulo de hoy vamos a desmenuzar estas cifras para entender cómo llegamos hasta aquí. Y para hacerlo vamos a conversar con el periodista Patricio López, director de la Radio Universidad de Chile, quien tiene una mirada interesantísima sobre el tema. Bienvenidas y bienvenidos. La lectura crítica del periodismo chileno la ves y la escuchas en Ojo del Medio por Canal Red. ¿Qué implicancias tiene el hecho de que Chile vaya a redactar una nueva constitución en un ambiente de fatiga constituyente y noticiosa? ¿Qué podemos esperar de un proceso en el que la población le da la espalda no solo al proceso constituyente mismo, sino también a los mensajeros de dicho proceso? La confianza de la ciudadanía respecto de las noticias no se ha repuesto tras la abrupta caída de 15 puntos sufrida tras el estallido. Así, si en 2017 el índice de confianza se ubicaba en 47%, hoy apenas se empina por 35%, 3 puntos por debajo del 2022. Quebrando una tendencia al alza que se produjo luego de la pandemia. La fatiga informativa es una noticia amarga para el sector mediático, el que vive una crisis que se arrastra por años. Pero sería miope quedarse únicamente con este análisis. La fatiga mediática es una mala noticia para el país completo, para su democracia, en el entendido que una población más y mejor informada debería también tender a tomar mejores decisiones. En este sentido, un informe de la magnitud del realizado todos los años por el Reuters Institute debería llamar a la reflexión y a la acción. ¿En qué minuto se va a quebrar esta tendencia y la ciudadanía va a volver a consumir noticias? ¿Cuán abajo puede llegar esta curva sin que la democracia corra algún tipo de peligro? La realidad se vuelve particularmente sombría en tiempos de voto obligatorio, cuando hasta el más desinformado de los ciudadanos debe acudir a las urnas para elegir autoridades y aprobar una nueva constitución. Los nutricionistas suelen decir que el ser humano debería ingerir alimentos de todos los colores. Es esta dieta balanceada la que nos permitiría llevar una vida saludable. Y algo muy similar debería ocurrir respecto del consumo informativo. En momentos de polarización, una dieta informativa equilibrada debería considerar medios amarillos, medios azules, verdes, rojos. Es este equilibrio el que podría dotarnos de una mirada más acabada de la compleja y cambiante realidad a la que nos enfrentamos todos los días. ¿Cómo enfrentamos la fatiga? ¿De qué manera diseñamos productos informativos atractivos al alcance de la ciudadanía y con niveles de credibilidad decentes? Sería injusto apuntar todos los dardos hacia la demanda. Muy por el contrario, es momento de hacer un análisis exhaustivo de la oferta, de los medios. Por cierto, esto no significa dejar únicamente en manos de las audiencias la decisión de qué es noticia y qué no. La distinción entre lo importante y lo interesante no puede quedar únicamente en manos de los consumidores. Para analizar esto y más, tenemos hoy a un gran entrevistado. Estamos aquí entonces con Patricio López, director de la Radio Universidad de Chile. Patricio, muchas gracias por estar acá y quería comenzar preguntándote ¿cuál es tu mirada del periodismo en Chile hoy luego de un estallido social, una pandemia y ahora que estamos afrontando un segundo proceso constituyente? Sí, bueno, Marco, primero agradecido de la invitación.
Lo que está ocurriendo con los medios es parte de lo que está ocurriendo con el sistema político en general, que es una restauración conservadora. Una expresión inédita, digo, nunca antes vista en Chile, de las molestias del estallido social se manifestó contra los medios de comunicación y muy en particular contra la televisión. Hubo protestas significativas afuera de los canales, fundamentalmente a los matinales, ¿ah? Que son, si me permites decir, el mecanismo más importante de construcción de sentido común que existe en la escena mediática chilena. Y que según estas manifestaciones no reflejaba debidamente la realidad, ¿no? Y entonces ahí hubo una ola de cambio muy importante, se empezaron a eliminar los contenidos de farándula, a despedir a periodistas de farándula y a contratar periodistas políticos, pero lo que está ocurriendo ahora es precisamente una arremetida en el sentido contrario, es decir, una agenda que tiene como principales caballos de batalla el miedo al futuro, el miedo a la delincuencia, la seguridad ciudadana, la transformación de la migración como una amenaza y no como una oportunidad. Y en tales contextos eso permea no solamente de manera muy profunda a la ciudadanía, sino también al conjunto del sistema político, cuyas agendas empiezan a volver en torno a estos temas y no en torno a los temas que habían aparecido muy nítidamente en el estallido, que eran los temas de salud, educación, seguridad social, al fin y al cabo las desigualdades, ¿no? Así es que lo que ocurre con nuestra escena mediática me parece que es parte de ese péndulo, ¿no? Y uno lo puede ver porque las agendas son muy distintas a las que teníamos hace 3 años atrás. Patricio, la encuesta de Reuters, este estudio que se hace todos los años, nos muestra esta vez lo que ellos llaman una fatiga informativa, es decir, la gente está un poco hastiada de consumir noticias y incluso las evita. ¿A qué crees tú que se debe esto? ¿Ha habido un exceso de contingencia, digamos, han pasado demasiadas cosas en los últimos años? ¿O crees tú que también hay responsabilidad por parte de los medios que no están entregando contenidos que la gente quiera consumir? Sí, Marcos, a ver, mira, para quienes nos están viendo y que no son de Chile, creo que para todos nosotros los 3 años de la pandemia fueron muy duros. Y obviamente en todas partes se reportan estos problemas de salud mental individuales y generales que incluso se han transformado en asuntos de políticas públicas. Y yo que somos chilenos, bueno, sumemos a eso para que se entienda un estallido social en el cual el país estuvo prácticamente en vilo durante 4 o 5 meses, y sumemos además 2 procesos constituyentes, uno fallido y uno segundo que se está llevando a cabo. Todo esto ha supuesto una percepción de intensa excepcionalidad que ha acompañado a este país durante 5 años. Y en ese sentido puede llegar a ser perfectamente comprensible y explicable que ocurre esta fatiga noticiosa como la que tú mencionas. Ahora, yo agregaría un segundo factor, que es que en nuestro país la educación para poder procesar de manera crítica los contenidos de los medios de comunicación es muy baja, ¿no? Y la percepción de que los asuntos públicos no inciden en nada en mi vida cotidiana es muy alta. Por lo tanto, hay una tendencia que podría ser natural en esas condiciones indeseables a que muchas personas digan eh, prefiero volver a asuntos más domésticos o que me permitan evadir la realidad, que tener que estar escuchando todo el día senadores, diputados, proyectos de ley, en fin, que no cambian en nada. Bueno, y uno de los problemas que ocurren en todas partes, Marco, no me quiero salir porque sé que tenemos un tiempo acotado, ¿no? Pero uno de los problemas que tenemos en nuestras democracias, ¿no? Cuando su promesa de transformar la realidad a través del ejercicio del poder, mediante la participación, ya sea a través del voto o de otras instancias, no termina por transformar la realidad, ¿no? Y enfrentados a esa imposibilidad, bueno, una porción importante de la ciudadanía prefiere vincularse. Chile vive una crisis de confianza, digamos, el estallido tiene algo de eso, y eso quedó en evidencia con los informes de Reuters, estos mismos informes del año 2019-2020. La confianza en los medios cayó 15 puntos, que es algo inédito en un país en periodos de paz, digamos, de alguna manera, y luego se recuperó lentamente con la pandemia cuando la gente debió consumir medios para tener más certeza respecto a lo que estaba ocurriendo con el virus. Este año vuelve a caer 3 puntos, digamos, no hemos logrado los niveles de confianza en los medios que había preestallido. ¿Cómo se restablecen esas confianzas? Y te lo pregunto a ti que diriges un medio, diriges la Radio Universidad de Chile. Sí, bueno, el informe de Reuters es bien elocuente, ¿ah?
me gustaría, Marcos, para hacer una pequeña distinción, hacerlo dialogar con otros, como por ejemplo el de la encuesta CEP, Ujú. que hace una distinción entre los formatos mediáticos, ¿no? En el de Reuters muestra, por ejemplo, que la prensa escrita efectivamente ha tenido un descenso en su credibilidad significativa. Hago un paréntesis, en Chile la prensa escrita es fundamentalmente leída por la élite, ya sea conservadora o progresista. Digo, los que tenemos suscripción a diario en papel en Chile somos muy pocos a estas alturas. Luego, la televisión, que aparece muy desprestigiada acá, es sin embargo el principal mecanismo de información de la ciudadanía. Ujú. Y luego está la radio, que parece como en una suerte de limbo, Marcos. Y por eso te lo mencionaba. Otras encuestas, como la encuesta CEP, mencionan por lo menos la última, ¿no? Que las dos instituciones más creíbles en Chile son las universidades y las radios. Entonces, claro, nosotros que somos universidad y radio al mismo tiempo, sentimos esto como un importante desafío, pero lo que sí es cierto es esta percepción a medio camino entre el desinterés y el no creer. Pero fíjate en lo siguiente, al mismo tiempo, esos medios en los cuales no se creen, ¿no?, son los que vienen forjando desde hace décadas el sentido común de nuestro pueblo. Eh, por lo tanto, uno puede simultáneamente no creer en una información precisa, pero al mismo tiempo estar siendo forjado en un molde con un determinado sistema de valores, que en el caso chileno, el que ha prevalecido desde las transformaciones de la dictadura en 1980, son los valores de la iniciativa individual, los valores del individualismo, la baja confianza en lo público, una creencia que se nos cuela por todas partes que lo privado es mejor que lo público, y así sucesivamente. Entonces uno puede al mismo tiempo ser una persona a imagen y semejanza de ese patrón mediático, y al mismo tiempo en asuntos específicos discrepar o no creer en lo que los medios de comunicación dicen. Y a mí me parece que en Chile pasa eso, de una manera bien clara, ¿no? Es interesante esa contradicción. Mm. Me gustaría llevarte para entender el rol de la Radio Universidad de Chile. ¿Cuál es la apuesta de la radio que tú diriges? Porque cualquier persona que la escuche en Chile o en el extranjero, o que lea la página web, los blogs que ahí tiene, se dará cuenta que hay cabida para una serie de voces muy preparadas, muy Sí. calificadas, que no tienen necesariamente espacio en otros medios. Entonces, para allá va mi pregunta. ¿Cuál es la apuesta de la Radio Universidad de Chile? Bueno, lo primero, a ver, nuestras dos grandes columnas son la valoración de lo público, Marcos, y la reivindicación de los derechos humanos, ¿ya? Una cosa, porque la Universidad de Chile es la principal universidad pública del país y por lo tanto está en su ethos, y la valoración de los derechos humanos porque creemos fervientemente que este es el piso mínimo independientemente de cualquier circunstancia en torno al cual se deben producir las relaciones al interior de la sociedad. Estas dos cosas, Marcos, para el panorama general de los medios de comunicación en Chile ya parecen dos rarezas, ¿no? Pero nosotros creemos firmemente que la reivindicación de lo público pasa precisamente por reivindicar esa vieja idea del foro, ¿no? Donde nos encontramos en una suerte de plaza, para estos efectos una plaza mediática, donde todas las sensibilidades tienen cabida. El padre fundador de la Universidad de Chile, entre paréntesis venezolano migrante, Andrés Bello, señalaba en el discurso fundacional de la universidad en 1841 que todas las verdades se tocan, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos querido reproducir en nuestro trabajo mediático, pero además, Marcos, con un propósito que es bien deliberado, que esto ya es más cualitativo, de no solamente ser pluralistas en términos formales, sino de propiciar un diálogo respetuoso. O sea, vivimos en una circunstancia en Chile donde la descalificación, donde el aspaviento, donde el escándalo, no solo por parte de dirigentes políticos, sino también de periodistas, es bastante premiado, está bastante en boga. Y nosotros no creemos que así se construya democracia, por lo tanto damos cabida. Ahora, cierro con esto. A nuestra universidad pertenecen buena parte de los principales generadores de conocimiento en el país, que en muchos casos no tienen cabida en los otros medios. Es ¿Por, evidente que nosotros tenemos que por darle qué ocurre espacio. eso? ¿Por qué ocurre eso? Es porque es muy absurdo, es una contradicción, digamos. ¿Por Sí, qué bien no tienen? absurdo. Pero, a ver, en algunos casos, una mirada reivindicatoria de lo público no corresponde a la línea editorial de los medios, no va. Por lo tanto, hay una decisión que es editorial, ¿ya?
Y yo no sé qué es peor, pero en otros casos ocurre un propósito que a estas alturas a mí ya me resulta evidente, me cuesta creer que sea casual, de excluir a los expertos de determinados debates. Eh, Te voy a poner un ejemplo. Hace algunos meses, en una semana de un apoderamiento febril del espacio público como consecuencia del asesinato de una carabinera, que era el tercero que se producía, prácticamente se le impuso al gobierno un proyecto de ley que facultaba a las policías para poder hacer uso de sus armas de fuego en condiciones mucho más relativas que lo que era antes. Cuestión, Marcos, que contaba con el unánime rechazo de todos los expertos, ya sea de seguridad pública, del derecho. Cuando digo unánime, te estoy hablando de personas de doctrina conservadora, de doctrina progresista, porque simplemente no se ajustaba a derecho. Pasó, en primer lugar, que esos expertos nunca fueron consultados en la televisión, y pasó, en segundo lugar, que la ley se aprobó sin escuchar a los expertos. Entonces, a veces también el conocimiento o la evidencia, vamos a decirlo así, se vuelve inconveniente para la imposición de determinadas agendas, ¿no? Entonces creo que ocurren esas dos cosas, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros tenemos que disputar, pienso yo, es esta idea de que, porque estas miradas están excluidas de ciertos medios hegemónicos, deberían constituir una mirada alternativa. O sea, una mirada que surge desde las universidades, o que en este caso puntual surge desde la principal universidad del país, jamás debería, eh, eh, a ver, no encuentro ahora la palabra, pero jamás debería tolerar, ¿no? Aceptar la idea, no rebelarse ante la idea de que es plena parte del país, ¿no? Y que por lo tanto esto es alternativo como estar al lado del camino, ¿no? Es una idea que no debería proceder, ¿no? Patricio, me interesa mucho porque lo que estás hablando, porque estamos hablando de medios hegemónicos, estamos hablando de lo alternativo, estamos hablando de lo público, que son categorías que se debaten a diario, ¿no? Sí, Uno habla de los medios hegemónicos, los medios tradicionales, ellos a veces se hacen llamar medios profesionales, como si los otros no lo fueran. Y sí. producto de las fuentes que muchas veces tienen cabida en la Radio Universidad de Chile, la radio aparece como a ratos como alternativa sin querer serlo. Que es una cosa bien absurda, digamos, en el modelo y en el sistema de medios que tenemos. Sí. ¿Cómo disputa la Radio Universidad de Chile entonces estas categorías de alternativos versus tradicionales? ¿A qué es lo que aspiran ustedes? A ver, bien breve, cuando por lo menos de mi boca sale el concepto medios hegemónicos, me refiero a una descripción en una escena chilena, para quienes no lo sepan, en donde los medios que reciben más financiamiento, y por eso son hegemónicos, están vinculados a los principales grupos económicos del país. Entonces, y me parece importante mencionarlo de antemano porque no ocurre en todas partes, ¿no? O sea, la principal fortuna del país es dueño de uno de los canales de televisión, que a su vez es dueño de uno de los principales bancos, que es dueño de las principales mineras, que es dueño de la principal embotelladora del país, y podría seguir hablando así, en paralelo respecto a lo que ocurre en general con los llamados medios hegemónicos, y por eso son hegemónicos, Y que ¿no? también tiene una o dos radios. Claro. Entonces son hegemónicos por esa razón, no por otra, ¿no? Es una descripción. Luego, yo no creo que lo contrario de hegemónico sea alternativo, ¿no? Porque también ocurre en el ámbito de los otros medios que hay medios que asumen orgullosamente el lugar de alternativos, ¿no? Y no soy yo quien, digamos, para decir que no se haga así, pero simplemente me permito señalar que lo hegemónico debería estar siempre sujeto a una disputa. Por lo tanto, plantearse en el lugar de lo alternativo, así como construyendo una agenda mediática paralela a la de los medios hegemónicos, puede implicar, no digo que sea así, pero puede implicar renunciar a la disputa, ¿no? Y en el caso nuestro, nosotros no nos hacemos cargo de eso. Es decir, si existe en nuestro país una tendencia institucional a debilitar lo público, si como consecuencia de eso la Universidad de Chile no recibe todos los recursos que merecería, si como consecuencia de nuestro trabajo editorial libre no recibimos auspicios de las grandes mineras o de la gran banca
o en general de las empresas que han acumulado más poder en Chile, porque respecto a ellas nuestro tratamiento es un tratamiento independiente. Nosotros no asumimos eso como un problema de ser alternativos o de falta de profesionalismo, no, lo asumimos en el escenario de un problema mayor, que es la falta de reivindicación de lo público en el país, pero frente a eso, nosotros tratamos de aportar con un periodismo que va a la profundidad, o sea, lo que a nosotros nos distingue precisamente porque no podemos tener departamentos de prensa demasiado grandes que estén en todas las ciudades del país, es un trabajo permanente de análisis político, ¿no? Y de tratar de vincular la noticia con lo estructural, y para eso, precisamente por el rol que juega la radio, Marcos, tenemos el apoyo de muchos académicos, de muchos intelectuales, de distintas sensibilidades además, ¿ah? O sea, nosotros tenemos muchos panelistas que no creen que haya que lo público debería ser preeminente, ¿no? Pero entienden que el ejercicio de construir sobre la base de lo distinto es un ejercicio que debería caracterizar el juego democrático, ¿no? Exacto. Patricio López, periodista y director de la Radio Universidad de Chile, han sido una conversación súper interesante. Creo que es interesante debatir sobre conceptos, sobre etiquetas, sobre el rol del periodismo, particularmente en estos últimos 4 o 5 años, como decías tú, tan ajetreados y donde de repente verse con un poquito de distancia es necesario y sobre todo para explicárselo, cuando uno explica estas cosas a gente que vive fuera de Chile, nos ayuda a cuestionarnos y a mirarnos con una perspectiva distinta. Patricio, muchas gracias y será hasta otra ocasión aquí en Ojo del Medio por Canal Red. Sí, Marco, muchas gracias. En decir brevemente dos cosas nomás. Primero, que traté de explicar, poniéndome en el lugar de quienes no conocían la realidad chilena, si para efectos de los chilenos o chilenas que nos están escuchando fui redundante en algún punto, lo hice con ese propósito. Y lo segundo, insistir en algo que probablemente en tu espacio tú lo mencionas permanentemente o que aparece, ¿no? Que es que el tema mediático es central para el fortalecimiento y la profundización de la democracia. No es lateral, está en el corazón. Por lo tanto, este asunto o debatir sobre estos asuntos me parece de primera importancia. Así que muchas gracias. Así es, bueno, y eso es lo que escuchamos también muchas veces en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Patricio, muchas gracias. Gracias, Marco. Nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima semana en Ojo del Medio por Canal Red. Chao, chao. No creas todo lo que lees. El periodismo chileno con mirada crítica llega al mundo en Ojo del Medio por Canal Red.